seguimos con Lucas 6, pero antes de eso, vamos al Salmo 119, versículo 169, y oremos al Señor por poner este espacio en sus manos nuevamente y especialmente la predicación y el predicador y los que escuchan la predicación. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir de nuevo tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, como todos los domingos, Señor, que sí, esta palabra pueda ser rema en nuestra vida, pueda ser entendida por nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que perdones todos nuestros pecados, Señor. Te pido que a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor, puedas usar a tu predicador, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mi boca. Toma en control todo mi ser, y te pido en el nombre de Jesús que tú, Espíritu Santo, esté especialmente aquí, Señor, alumbrándonos a todos aquello, Padre, que debemos llevar a hacer por obra, aplicar en nuestra vida. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. En Salmo 119, versículo 169. Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y así pedimos, Señor, que por este clamor que hicimos, entonces nos des entendimiento conforme a tu palabra. Amén. ¿Qué estábamos viendo? Hemos estado 2 semanas viendo un sermón. El sermón hecho por el Señor Jesús. Leímos en Lucas que este sermón lo hace después de bajar. Dice, bajó a una llanura y dio su sermón. El Sermón del Monte tiene de contenido en Mateo 5 capítulos. Algunos pastores, grandes pastores como estos hombres o grandes hombres de Dios como MacArthur, como el pastor MacArthur, ha expuesto el Sermón del Monte en 1 año, hasta un poco más de 1 año. Le ha llevado nada más predicar el Sermón del Monte. Escuché de Miguel Núñez que dijo que llevó en su iglesia del Monte. Imagínense ustedes, casi 1 año y 35 semanas. Y la verdad que nosotros lo que estamos viendo no es el Sermón del Monte. Estos dos son la referencia de la predicación del Sermón del Monte de Mateo, que tiene mucho más contenido que el sermón expuesto en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y hemos hablado y hablamos hace 2 domingos de quebrantamiento y lo importante de esto para poder ver o ser parte del reino de los cielos. Dice aquel el pobre en espíritu, ¿no? Porque vuestro es el reino de los cielos. Eso es lo que vimos, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo y estudiando. Luego, la semana pasada, estuvimos viendo que el cumplimiento de las siguientes bienaventuranzas se daba si se cumplía o se aplicaba en mi vida la primera bienaventuranza. Y lo vimos en un ejemplo de el rey, ¿quién se acuerda? Josías. ¿Sí? Y hablamos en todo estas 2 semanas pasadas, hablamos de un diagnóstico que se había hecho desde el Antiguo Testamento, pero también una solución. Preguntábamos la semana pasada, bueno, ya tengo un diagnóstico, entiendo que el corazón del hombre es malo, está enfermo de muerte. Hay una solución, la solución está en el Mesías del Antiguo Testamento. Se prometía, se hablaba de aquel que nos rescataría, que nos sanaría, que operaría ese corazón, y además de operarlo, nos dejaría, hablamos nosotros como el marcapasos, un espíritu que identificaría a aquellos que verdaderamente aceptaron el sacrificio o al Mesías o a este Salvador que había dispuesto Dios para que el hombre viviera eternamente con él. Perfecto. Tenemos un diagnóstico, teníamos una solución. La semana pasada nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo sé entonces que estoy enfermo? Tendría que ir entonces ¿a qué? A la ley de Dios, a la palabra de Dios, y esta es quien nos muestra las fallas y las faltas a Dios.
nos muestra nuestro corazón enfermo. Ella es la guía. Hablamos la semana pasada que era lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Es ella quien nos marca cómo está nuestro estado con respecto a Dios. Es aquella palabra la que nos lleva a quebrantarnos delante de Él y entonces saber que tenemos una necesidad de ser salvados y pedirle al Salvador, al Dios del universo, en nuestra necesidad, y entonces cuando allí regenera nuestro corazón y pone un marcapaso, que ¿qué es lo que hace el marcapaso? Recordamos, lo que hace es corregir, ¿verdad? No quita el corazón del hombre, el Señor no te quita el corazón, sino que pone en tu vida un espíritu que va corrigiendo aquello, pone las leyes en tu mente, en tu corazón, para que sean cumplidas. Entonces, estamos en este sermón. Hoy vamos a hablar de la conclusión de este sermón. Y aunque no vamos a ver todo, porque seguramente vamos a dar un espacio porque sería digno hacerlo, para exponer el sermón a través del estudio en Mateo del Sermón del Monte, lo que viene luego de las bienaventuranzas eran enseñanzas que son radicales para este tiempo, para los oyentes, igual que las bienaventuranzas, y son opuestas a lo tradicionalmente enseñado. Y hablamos que la bienaventuranza, cuando se habla de gozo y de felicidad, pero no hablan de un gozo y una felicidad que la verdad parece un pesar. Cuando la gente está escuchando y la multitud está escuchando allí, ya va, pero no entiendo, porque para mí el gozo es un momento donde no hay problemas, un momento o un tiempo en el que no tengo ninguna dificultad. ¿Cómo me dices tú que llorar, que ser vituperiado, que ser burlado, que ser desechado, que ser discriminado es felicidad? Entonces, todas las ideas que estaba en este momento exponiendo el Señor parecían contrarias y opuestas a lo tradicionalmente escuchado o enseñado. Luego, si está ahí en Lucas, vamos a Lucas. Lucas 6, búsquela para que veamos. Estamos allí. De Lucas, del 26, del versículo 27 al versículo 36, se habla entonces de amar a los enemigos. Y volvemos otra vez. ¿Qué es esto? Amar a los enemigos. Si nos han enseñado que juntarnos con prostitutas, publicanos, pecadores y gentiles, que son nuestros enemigos, es malo. La enseñanza totalmente distinta, opuesta a lo que se ha venido enseñando por tradición, por costumbre. Juzgar a los demás. ¿Cómo? No hacerlo. Si eso de juzgar por lo menos enseña a otro a cuidarse de no caer en el mismo pecado. Debemos revelar lo que el otro está haciendo para protegerlo. No hay chisme. Y todas estas enseñanzas venían en un condensado de Lucas, o el Evangelio de Lucas, que nos cuenta que Jesús estaba dándole a esta multitud, en especial a sus 12, cuando leímos hace 2 domingos, que miró especialmente a los suyos, a sus 12. ¿Qué son estas leyes que el Señor estaba dándonos? Bueno, muchos las catalogarían como el reglamento de la ley. Ustedes saben qué es el reglamento de la ley. La ley, la Constitución tiene la ley, pero muchas de estas leyes, cuando usted la lee, usted dice, ¿y cómo la aplico? No entiendo cómo la hago, cómo la ejecuto. Hay cosas que usted lee nada más como ley y no entiende. Entonces, para ello se hace un instrumento, luego, ¿verdad?, en el que se regula el cómo se aplicará o se ejecutará esa ley, y se llama el reglamento de la ley. El Señor vino a darnos mucho de este reglamento, de lo que ya se había hablado, porque el Señor en Mateo 5:17
iniciando también el Sermón del Monte, le dice a los suyos: no piensen que he venido a abrogar a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla, esta ley. O sea que el Mesías bajó del cielo para explicar lo que no se había entendido, descubrir o dejar a la vista algunos misterios que no habían sido descubiertos, para establecer mandamientos necesarios para la salvación del hombre con la misma autoridad que tenía el Padre. Los judíos tenían la ley. Los escribas, los maestros se esperaban en explicarla, pero Jesús es quien provee la aplicación práctica para la vida de las personas. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Aplicación práctica. ¿Sí? Y Jesús era tan pragmático, no dejaba cabo suelto, ¿sí? Que hemos venido viendo entonces que teníamos un diagnóstico, tenemos la solución, sabemos cómo enterarnos de cómo está el estado de nuestro corazón, de nuestra enfermedad, pero también la pregunta que surgiría siguiente sería: ¿cómo saber si efectivamente fui operado por Dios? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si la verdad he sido quebrantado como Dios esperaba que fuese quebrantado? ¿Cómo saber que ya tengo un corazón sano si yo decidí, como Josías, obedecer la ley de Dios? Así sucedió, ¿no? Josías se quebrantó y obedeció, pero antes de comenzar con toda la fuerza a obedecer, él mandó a consultar a ver cómo estaba su situación con respecto a Dios. ¿Se recuerdan? Y una profeta le dice: varón, que yo vi verdaderamente que su corazón se enterneció al haber escuchado la ley y haber escuchado lo que yo deseaba y mandaba. Y esta palabra, esta pregunta que nos podemos hacer, porque después de todo esto ya sé que la palabra me lo dice, pero ¿cómo sé verdaderamente que he sido sanado? Alguno podría decir: yo creo que ya estoy sano. Alguna vez, en algún momento, yo fui quebrantado y creo que estoy bien. Es más, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y a veces oro en las mañanas. Yo creo que estoy bien delante de Dios. Pero como les dije, como el Señor Jesús no dejó cabo suelto, cuando está finalizando su sermón, el Señor describe o pone en evidencia cómo se ven aquellos que de verdad oyeron su palabra, la entendieron sus instrucciones, entendieron todo lo que el sermón también decía, entendieron que estaban enfermos, como lo hizo Josías, e hicieron una cita para ser sanados. Qué increíble, el Señor no dejó cabo suelto. Dice: ¿saben qué? Sí, ustedes tienen esto, tienen la solución. Aquí también tienen una forma de ver su enfermedad, pero también les voy a mostrar a ustedes quiénes son los que verdaderamente han venido a mí para ser operados. Han hecho la cita. Y ahora vamos a ver Lucas, Lucas 6, del versículo 43 al versículo 49. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Ustedes no saben lo increíble que está el reflejo de la pared de atrás. Casi que no les veo el rostro. Sí. ¿Están conmigo? Perfecto. Entonces dice: no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin ningún fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y entonces el Señor Jesús, haciéndose eco de un ejemplo que todos pueden entender, usa las leyes naturales, dos tipos de árboles. Inicia con esto. Dice, y luego viene y nos habla de los fundamentos. Dice, ¿sabe que estos árboles van a dar frutos? Y nos da un ejemplo de árboles que dan frutos, pero que tienen un fundamento. Vamos a profundizar en esto. Él dice, haciendo una analogía con el corazón del hombre, un corazón verdaderamente quebrantado, un corazón transformado por el Espíritu de Dios, un corazón operado con marcapasos, finalmente muestra buenos frutos. Son frutos espirituales. Son frutos que no vienen y no pueden provenir de un corazón que no ha sido regenerado por Dios. Entonces, ya comenzamos a tener alguna evidencia, alguna respuesta. ¿Cómo saber si mi corazón ha sido operado? Dice, porque da frutos. Y su fruto es bueno, no es malo. Un corazón que no ha sido transformado, aun cuando se gaste todas las palabras diciendo que lo ha sido, aun cuando diga seguir al Dios de la Biblia, también por sus frutos se ha conocido y se les notará en público. Por eso el maestro, el Señor, nos dice en Mateo, con esta frase, no lo dice Lucas, pero tiene también su paralelo, dice, por su fruto, o lo conocerás por su fruto. Por su fruto lo conocerás. El hombre es maestro del autoengaño. Nosotros somos maestros del autoengaño. El profeta Jeremías había advertido que el hombre puede engañar o autoengañarse, pero que a Dios nadie lo engaña. Usted puede vestirse de árbol bueno, pero su fruto lo va a delatar. Jeremías 17, del 9 al 10, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Ahí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí mismo lo dice, siguiente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. El apóstol Pablo luego lo confirma en Gálatas, hablando específicamente del autoengaño. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis. Él no dice, no engañes a los demás, no dice, no te engañes. Así mismo, ¿verdad? En buen latín. No te caigas a coba, no te caigas a cuentos a ti mismo, no te engañes tú. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, eso también cosechará, segará. El pastor y teólogo Pérez Villo lo expresa de la siguiente manera: el hombre orgulloso no podrá dar frutos de humildad. El hombre egoísta no podrá manifestar el amor. Si la virtud interior no existe, tampoco se podrá manifestar en el exterior.
Así el árbol malo es incapaz de producir frutos sabrosos conforme a los propósitos de Dios. Se ve en el exterior. Jesús hablaba a quienes en especial. Allí estaban todos reunidos, pero en especial había un público y seguramente siempre estaban ahí escuchando fariseos, escribas, maestros, saduceos. Y él estaba hablando ahí a estos que andaban vestidos de blanco, que oraban, ayunaban, daban en las plazas para ser vistos. Prácticamente le dice, mira, su forma de hablar nos delata completamente. Se les nota que ustedes están jugando a la religión. Pueden simular estar con Dios, venir todos los domingos, servir en un ministerio, pero tu Facebook, tu Instagram, tu estado de WhatsApp, tus conversaciones en público, tus conversaciones en privado, tus groserías, tu maledicencia, tus amarguras, tu vanidad, los chismes en los que andas, tus acusaciones sin fundamento, ponerle doble sentido a todas las cosas que se dicen, el hipersensualismo con que vistes, hablan más de lo que hay en tu corazón de lo que tú dices ser. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Así es. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Y ese es lo que termina finalizando la primera porción que leímos en el versículo 45 de Lucas 6. Los frutos te delatan. Versículo 46. Sigue diciendo, no se engañen. Eso es lo que está diciendo, no se engañen. Vuelve otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Miren esto, hacer. Si hay que hacer. Luego que usted ha sido regenerado por Dios, Dios espera que usted haga. Lo dijo desde el inicio, lo dijo él mismo. Está dando un sermón diciendo, sí, la salvación no se gana por obras, pero después que ha sido dada la salvación, sí espero que usted obre. Santiago, el hermano del Señor, en su carta, dice en el capítulo 1, versículo 22, Santiago 1, 22, mas sean hacedores, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Puro escuchar. ¿Dónde se ven los frutos? Y esto está conectado. Dicen, los frutos se ven. Y estos frutos tienen un fundamento de haber sido quebrantado, operado, regenerado en tu vida. Tú no vas a poder por tu fuerza dar los frutos buenos. Tú necesitas tener un cimiento fuerte. Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y está hablando, igual que en Efesios 2, de que el Señor nos salvó por gracia, pero también había ya preparado unas obras para que usted anduviese en ellas después que se hubiese enterado que había sido salvado por el Señor Jesucristo. Esta porción de este versículo 46 que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, el Señor es todavía más agudo en lo que dice. En el versículo 21 y 23 de Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente Lucas me dice, ¿por qué me llamas? Pero aquí todavía hay un énfasis más fuerte, una información que es alertante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entraba en el reino de los cielos? Que acabamos de estudiar. Aquel que había sido quebrantado, ¿sí? El pobre del espíritu.
Si no hay pobreza en espíritu, si tú no has reconocido, aun cuando me digas Señor, Señor, tú no sabes quién soy yo. Y mira lo que le dice, sino el que hace la voluntad del Padre. Yo les... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No predicamos en tu nombre, Señor. Tú lo viste. Entonces declararé, nunca les conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Todo aquello que usted piensa que puede hacer en su fuerza, que parece piadoso, bueno, religioso, es pura maldad delante de Dios si no lo hace en el poder del Espíritu Santo. Todo, si no lo hace con un corazón regenerado, es un hacedor de maldad. Qué impresión llegar o poder estar en la presencia de Dios. Y esto no tiene que ver con un aspecto intelectual, sino con una relación íntima que solo puede ser espiritual. No había conexión entre tú y yo. No te conocí. Todo lo que hacías lo haces por ti. Es posible que estemos domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios y no suceda nada en nuestra vida. Y en la semana sigamos de la misma forma, sin ningún compromiso por el crecimiento espiritual, sin querer conocer más a Dios, sin amar a nadie, sin tener compromiso con mi iglesia. Lo que debe hacerme preguntar, ¿tengo o no el Espíritu Santo? ¿He sido operado o no? ¿He sido regenerado por Dios? ¿En qué estoy fundamentando mi fe? ¿Tengo una relación o una religión? Cuando usted tiene y anda en el Espíritu Santo, algo distinto y bueno debe estar sucediendo en su vida. Y no hablo de algo emocional. El cambio debe ser evidente en conducta, en carácter, porque fue el mismo Dios quien prometió, uno de los versículos que citó mi hermana Marixa, que Él que comenzó en usted y en mí la buena obra, es buena la obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Él fue el que lo prometió. Debe ser evidente en nuestra vida. Si no está sucediendo, si no lo veo otro como un fruto en mi vida, es bueno preguntarse por qué. El pastor Steven Lawson dijo, si Jesús no te ha cambiado, entonces el Jesús que conociste no es el Jesús de la Biblia. Eso me impactó. Solo se puede dar buenos frutos si tenemos un buen fundamento. Entonces el versículo 47 de Lucas 6 nos dice el Señor, porque todo aquel que viene a mí. Se supone que la palabra lo único que hace es guiarnos siempre a Él. No hay otra forma de ser visto, diagnosticado, de haber entendido mi enfermedad, si yo no vi dentro de la palabra que todo lo que hace es guiarnos hacia Él. Dice, todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y las hace. ¿Qué es esto? Que oye mis palabras, que las busca, que las estudia, que las medita, que las hace. Eso me hace también recordar que una vez un pastor le preguntó a otro, ¿tu iglesia es una iglesia que cree en la Biblia o que vive la Biblia? Son dos cosas diferentes
Y las dos deben existir y convivir y coexistir juntas. Usted debe creer y vivirla. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Les indicaré en qué se están fundamentando. Semejante es, versículo 48, al hombre, dice Mateo, cuando está haciendo la misma, hablando también de los vientos, dice, es semejante a un hombre prudente. Lucas no lo dice. Dice, es semejante a un hombre prudente, lo incluimos ahí, que al edificar una casa, cavó y ahondó. O sea, leyó, estudió, profundizó, amó la palabra. No se quedó ahí. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento. ¿Sobre qué? Sobre el mismo. Sobre Jesucristo. Está hablando de la roca. El que viene a mí puso su fundamento sobre mí, dice Jesucristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Petras, griego. Busquen allí un momento, primera de Pedro 2, 4 y 7. Primera de Pedro, no solo, Pedro 2, versículo 4, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de la misma piedra, esta roca. Ahí, si usted busca en el griego, cuando escribió roca dice Petras y aquí también dice Petras. Versículo 7. Y vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que creen, la piedra que los edificadores, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la roca? Cristo. También traduce Petra, una cama o masa de roca maciza. La inundación, dice el versículo 48, la mitad, ¿sí? El río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué puede ser un río de ímpetu contra aquella casa? Contra su vida. Enfermedades, revés financiero, muertes inesperadas, despido, una traición, una infidelidad, soledad. Vino una tormenta contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre Cristo. Tal vez la fachada se estropeó, tal vez la puerta se rompió, las ventanas se quebraron, la pintura se escarapeló, se le voló una parte, pero no cayó. Más el que oyó, el que se enteró, el que leyó la palabra alguna vez, o la lee de vez en cuando, ese que venía todos los domingos y todos los miércoles a la iglesia, pero no la creyó, ni profundizó, ni la estudió. Entonces dice, más el que oyó y no hizo, porque no va a poder hacer. Porque por su propia fuerza usted no lo va a poder hacer. Tiene que haber sido fundamentado, regenerado por Cristo y su palabra a través del Espíritu Santo. Esta persona que no hizo nunca cambió, nunca obedeció, nunca se comprometió. Porque no se puede hacer sin ser. Usted primero debe ser para poder hacer. No puede dar lo que no tiene.
Semejante es al hombre entonces que edificó su casa sobre la tierra. No ahondó, no cavó, la hizo sobre la superficie, sin fundamento, despreció la roca. Y dice, contra cuál el río dio con ímpetu. Vinieron las mismas dificultades, vicisitudes, calamidades inevitables de la vida. ¿Y qué pasó? Y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. La mayor de las ruinas, el día que tengamos que dar cuentas a nuestro Señor y nos diga, no te conocí. Pero si yo fui a esa iglesia, no te conocí. Como dice por aquí Gabo, hice la oración de fe, pero tu corazón no estaba transformado por mí. Nunca dejaste que yo entrara, por más que toqué. La mayor de las ruinas será esa. La tormenta muestra las bases de construcción, fundamentos, o si estamos fundamentados en Cristo y su palabra. Si estamos fundamentados en Cristo y su palabra, veremos frutos del carácter de Dios en nuestra vida. Usted se asombrará, porque usted no lo va a hacer. Lo va a hacer Cristo. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Te preguntaré, ¿cómo fue que yo llegué aquí? Yo ayer estaba haciendo esto y ahora no lo hago y no me cuesta. Alguien dijo, la admiración por la palabra no significa la aceptación de ella. Es muy posible y frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su incredulidad, quedando atónitos pero no santificados. Quienes escuchaban y aún escuchan el Evangelio puede ser un auditorio persuadido pero no convencido. Jesús estaba invitando en ese momento al autoanálisis. Cuando le das todas estas palabras, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué te dice a ti hoy? ¿Se conocen los frutos? ¿Se ven? La gente puede hablar de ellos. Es un buen autoanálisis. Esto no es para que usted lo haga con el otro. Esto no se trata. Es más, Jesús estaba tan interesado, el Señor, en que usted entendiera que es una relación directa con Él y no a través de otro, ni a través de lo que diga otro. Que muchas veces dijo, no se engañen ustedes mismos. Él no estaba, aunque lo dijo, que había algunos que iban a engañar. Lo que más nombra y habla es, revísate tú. No vivas el autoengaño. ¿Cuáles son tus frutos? Según tu fruto es tu fundamento y tu corazón dará entonces a lo externo evidencia del fundamento de tu vida. Y yo quiero hacer un ejemplo práctico, copiándome el apóstol Pablo. Vamos a Efesios 4 del versículo 17 al 32. ¿Lo tienen? ¿Listo? Vamos conmigo, pues. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién le está hablando? Dios le está hablando a gente que ha sido regenerada. Dios le está hablando a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Y él entiende que es que ha sido quebrantada y que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y le da instrucciones. Y le muestra en la palabra lo que espera el Señor. Eso es lo que vimos la semana pasada.
con respecto a la importancia de la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de esto. Aquí está Dios a través, usando su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dando unas indicaciones. Y les dice, versículo 17, esto pues les digo y requiero en el Señor que ya no anden como los que no conocen, no han sido regenerados, no tienen el Espíritu de Dios, no han sido operados, no tienen marcapasos, que andan en la vanidad de su mente, porque así andamos cuando no tenemos a Dios. Por eso Jesús le dijo, son hacedores de maldad. Eso es lo que andas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ahora ustedes no la tienen. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo, si es su fundamento. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en la roca. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Deseos de qué? Del corazón del hombre, de su propio corazón. Dijimos ahorita en Jeremías que el corazón era engañoso. ¿Quién lo conocerá? Renovados, renuévense. ¿En qué? En el espíritu de vuestra mente y vestido del hombre, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, esto viene de lo que dice atrás, ¿no? Por lo que, desechando la mentira, hablen verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué le está diciendo? Instrucción 1. Si usted es mentiroso, déjese mentiroso. Porque somos miembros los unos de los otros. Airado no es pecado, pero si sigue y continúa en esa emoción, vas a pecar. Así que airado, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces hay dos instrucciones. Dice, no robes, y recuerda que lo que hagas con tus manos también es para que compartas con otros. Sé generoso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No digas grosería, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No apagues al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de usted amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes, Cristo. Y ya está. Instrucciones. Ahora que oigo las instrucciones, ya yo no voy a decir que no las conocía. Como dice William Wilberforce, me encanta siempre, me gustaría terminar así todas las prédicas. Como él dice, usted puede decidir mirar a un lado, pero no decir que no lo sabía. Si usted estaba aquí y escuchó, esto es lo que Dios quiere, espera de usted. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que alimenta el espíritu, la que transforma, la que engorda el espíritu para poder pelear la batalla contra la carne, contra mis deseos dañinos, engañosos. Y ahora que la escuché, ahora que la sé, que puedo extraer el principio, que entiendo que es un mandato, ¿qué me toca hacer entonces?
Obedecerla, hacerla. Hacer si usted no tiene el Espíritu de Dios. Nancy Lee DeMoss dice, la obediencia que Dios nos pide no es fría, rígida y gravosa. Es la respuesta afectuosa, gozosa y amorosa al Dios que nos ama y nos ha creado para disfrutar una comunión íntima con Él. ¿Escuchó eso? No es rígida, no es fría, no es gravosa, sino que se debe al agradecimiento, al amor y al gozo de poder disfrutar una relación íntima con Él. Es el fluir de un corazón que se siente o que siente profunda gratitud por haber sido redimido del pecado. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, el que nos motiva y capacita a obedecer. No lo va a poder hacer en su propia fuerza. Si usted no le provoca obedecer, si escucha y desecha esto, vamos a repasar la primera bienaventuranza. El quebrantamiento no es una opción, es la única opción para iniciar una relación con Dios o reconectar el Espíritu de Dios entristecido. Es la única forma de así poder obedecer y agradarle. Finalmente, cuando venga el día de nuestra muerte, se diga en el cielo, sí te conocí, eres mi hijo, en el cual tengo complacencia. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayudes a examinar todo esto y al final de una conclusión tan hermosa, tan confrontante que hace el Señor después de dar tantas leyes importantes. Tal vez el sermón más importante para la cristiandad, que confronta a muchos de los que estaban allí, lo confrontan con su legalismo, con la religión, con las costumbres, con las tradiciones. Y Él está esperando allí que eso que le está diciendo, que se convierta en ley, pero una ley que pueda cumplirse desde el corazón. No se puede cumplir si no tenemos un fundamento. Por eso Jesús dijo, yo vengo a darles vida, a darle vida al corazón muerto que tiene, a ese corazón que está enfermo de muerte. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a dar los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros, porque si hay frutos que esperas. Y la verdadera conversión y regeneración de nuestro corazón se muestra en lo que hacemos, ya no para ganar la salvación, sino, Señor, ahora para mostrarte cuán agradecidos estamos por tu amor. Son momentos de decisiones. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que los que estemos aquí podamos decidir por ti y poner nuestra vida con un fundamento fuerte en ti. Para ello, un hombre prudente cava hondo, se mete en tu palabra, quiere conocerte y se verá en el carácter, compromiso y en lo que habla su boca, en lo que sale de su vida, si verdaderamente te ha escogido a ti como fundamento, como su roca. Gracias te doy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, si hay alguno aquí que no ha puesto, Señor, su fundamento, no ha puesto la roca como su fundamento, pueda en una oración decirle, Señor, yo quiero conocerte más, no quiero que venga una tormenta y caer, y que sea grande mi ruina. Yo quiero poder estar firme, que a pesar de las cosas, de las calamidades del mundo, Señor, yo pueda estar firme y agradarte a ti. Yo quiero ser conocido por ti cuando llegue a los cielos. Si usted hace esa oración,
y ha tomado la decisión de seguir a Cristo, Él pondrá su Espíritu Santo y lo capacitará para que pueda obedecerme. Si usted está aquí y ya tiene el Espíritu Santo y tal vez no está dando los frutos que el Señor espera y Él seguro está ahí tocando y diciéndole y molestándole, inquietándole, para que usted pueda perdonar al que deba perdonar, para que usted pueda hablar como debe hablar, para que pueda actuar como debe actuar. Si hay algo en el cual Dios me esté hablando, no puedo robar más, no puedo mentir más, entonces no entristezca más el corazón de Dios ni el Espíritu de Dios. Pídale perdón delante de Él, quebrántese y Él en su debilidad le dará poder y fuerza para seguir adelante con su vida, para que le agrade con propósito a Él. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te doy por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén.